Revisé mi teléfono una última vez. Ni llamadas, ni mensajes, ni un perdón por llegar tarde. Y entonces me quité el anillo. No era un anillo de compromiso. Solo una argolla de plata que Clara me había puesto en el dedo hacía 8 meses, la noche en que me dijo, «Eres mi persona, Alan. No lo olvides nunca». Lo había llevado puesto todos los días desde entonces. Lo dejé en la cómoda de mi apartamento. Salí con mi toga de graduación y conduje sola a la ceremonia. Ese fue el momento en que lo supe. No sospeché, no temí, lo supe. Retrocedemos. Clara y yo llevábamos 3 años juntas. 3 años creyendo que, de alguna manera, había tenido la suerte de encontrar a la clase de mujer que hacía que cada habitación pareciera más pequeña de la mejor manera posible, como si comprimiera todo el aire a su alrededor y lo mantuviera cerca de ti. Era aguda y divertida, y recordaba cada detalle que le decías. Recordó que odiaba la textura de la cebolla cocida, que no podía dormir sin un ventilador encendido, que mi padre nunca me había visto graduarme de nada porque se fue a los 9 años. Ella sabía todo eso, y me prometió que estaría en primera fila en mi graduación del Estado, un viaje de 5 años a través de clases nocturnas y cursos de fin de semana mientras trabajaba a tiempo completo como coordinador de proyectos. Ella sabía lo que esto significaba para mí mejor que nadie. La había visto esa mañana. Me besó en la mejilla y me dijo que estaba orgullosa de mí. Incluso arregló el cuello de mi camisa y me alisó los hombros de la túnica como solía hacer mi madre cuando era un niño camino a la iglesia. «Nos vemos allí», dijo, así que, primera fila. Tenía las entradas. Se las había dado hacía semanas porque había dicho que quería encargarse de los asientos para ella, mi madre y mi mejor amigo Derek. Lo dijo como si fuera un regalo que me estaba haciendo. «Déjame encargarme de esta parte». Y había sentido calor hasta los pies. Conduje hasta la ceremonia creyendo en ella por completo. Mi nombre fue llamado tercero desde el final de la L. Alan Lawson. Caminé por ese escenario. Estreché la mano del decano. Acepté mi diploma y me giré para encontrar la sección donde se suponía que mi gente debía estar sentada. Derek estaba allí sonriendo como un idiota, con el teléfono en alto, filmando. Mi madre estaba llorando, lo cual esperaba. El asiento junto a ella, el del otro lado de Derek que había sido marcado para Clare, estaba vacío. No tarde y apresuradamente vacío. No vacío para ir al baño. Era el tipo de vacío que ha estado vacío por un tiempo. Sonreí para la foto. Bajé del escenario. Volví a sentarme en mi fila y sentí que la sonrisa se escurría de mi cara como agua de una mesa. Después de la ceremonia, mi madre me abrazó tan fuerte que casi me tira la gorra de la cabeza. Derek me dio una palmada en la espalda y dijo, «Lo lograste, tío». Ninguno de los dos mencionó directamente la ausencia de Clare, lo que significaba que ambos la habían notado y habían decidido no arruinar el momento. Esa consideración, la forma en que ambos decidieron protegerme discretamente, de alguna manera lo empeoró. «¿Dónde está Clare?», pregunté finalmente. Mi madre apretó los labios. Derek se miró los zapatos. «Me envió un mensaje», dijo mi madre con cuidado. «Hacía 1 hora. Dijo que surgió algo». Ascendí lentamente. «Surgió algo. Alan, está bien». Dije, «Vamos a cenar». Pero no estaba bien. Algo me había estado carcomiendo desde esa mañana. Un pequeño problema que no había podido identificar. Clara había estado distraída durante semanas, con el teléfono boca abajo más a menudo, riéndose rápidamente cuando le preguntaba cómo estaba. Me había dicho a mí misma que era estrés laboral. Me había dicho a mí misma que estaba proyectando ansiedad por la graduación. Me había dicho un montón de cosas reconfortantes. Dejé a mi madre en su hotel y le dije que la vería por la mañana. Cambié de casa. Estuve sentado en el coche en el aparcamiento durante 10 minutos. Luego llamé a Clare. Me contestó al cuarto timbre, lo cual era extraño. Clare siempre contestaba enseguida cuando la llamaba. «Hola». Su voz sonaba un poco entrecortada. «Hola», dije, «¿dónde estás?» Una pausa de medio segundo. «Lo siento mucho, Alan. Surgió algo en el trabajo. Una crisis con la cuenta de Henderson. Tenía que...». «Clare», dije, «¿dónde estás ahora?» Otra pausa más larga. «Estoy en la oficina. ¿Estás?» «Sí». «Alan, me siento fatal». Sé lo que significaba hoy. «Envíame una foto». Dije, «Silencio». «¿Qué?» «Toma una foto ahora mismo de donde quiera que estés y envíamela». El silencio que siguió fue diferente de todos los demás silencios. Tenía peso, textura. Era el silencio de alguien calculador. «Ese es Alan».
Eso no esperaré, dije. Colgo. Me quedé sentado en mi coche con el teléfono en la mano y sentí que el mundo en el que había vivido durante 3 años se derrumbaba silenciosamente. Ni siquiera estaba del todo enfadado. Era algo más frío que enfadado. Estaba despejado. Entré, me cambié la ropa de graduación y abrí el portátil. No fue un gesto de pánico ni de emoción. Fue mi decisión, con total deliberación, arte, de averiguar qué había pasado exactamente hoy. Empecé con su Instagram, que casi nunca revisaba porque me había dicho que apenas lo usaba. Era público. La última publicación era de hacía 40 minutos. Una foto de una multitud, gente con togas y birretes, familias animando, globos. El texto, muy orgulloso de ti. Te lo has ganado. Ubicación etiquetada. Universidad Norcate, al otro lado de la ciudad. Me quedé mirando la foto un buen rato. Universidad Northgate. Ahí era donde había ido Daniel Ferris. Daniel Ferris, su ex, de quien, según me había dicho, era cosa de pasado y alguien en quien no pensaba. Daniel Ferris, cuyo nombre, según vi, seguía en Instagram, aunque dijo que apenas usaba la aplicación. Daniel Ferris, a cuya graduación de MBA, al parecer, había asistido hoy. Hoy, en lugar de la mía. No había estado en una crisis laboral. Había estado en su graduación. Mientras cruzaba un escenario con un asiento vacío donde se suponía que debía estar ella, Clara estaba de pie entre la multitud al otro lado de la ciudad animando al hombre con el que había salido antes que yo. Cerré el portátil. Recogí el anillo de plata de la cómoda donde lo había dejado esa mañana. Lo sostuve un momento. Luego lo volví a dejar. Léeme, Derek. Cuéntame todo lo que sepas, le dije, y no me protejas. Derek exhaló. Derek, vi algo hace un par de meses, dijo en el bar de Armon. Ella estaba allí con él. No iba a decir nada porque no sabía qué era. Podría no haber sido nada. Solo estaban hablando, pero se quedó en silencio. ¿Pero qué? La forma en que lo miró. Alan, lo siento. Debería habértelo dicho. No, dije que estaba bien. Gracias. Colgué. No sé cómo describir lo que sucedió en la siguiente hora, excepto decir que el dolor y la rabia llegaron exactamente al mismo tiempo y lucharon por el mismo espacio dentro de mi pecho. Me senté en el sofá y los dejé luchar. Pensé en cada vez que llegaba a casa cansado del trabajo y ella había estado allí. Cada viaje por carretera, cada discusión que habíamos resuelto, cada noche que se sentaba a mi lado mientras estudiaba, haciéndome compañía con su propio libro, su propio trabajo, solo para estar cerca de mí. 3 años de vida real, una vida mundana, ordinaria y hermosa, y ella había estado manteniendo una puerta, abierta en algún lugar que ni siquiera sabía que existía. El duelo duró unos 40 minutos. Luego, algo muy silencioso y muy frío se instaló tras él, y tomé una decisión. Llegó a mi apartamento justo después de las 9. Oí su llave en la cerradura y estaba sentado a la mesa de la cocina con un vaso de agua delante. Su publicación de Instagram apareció en mi teléfono, visible desde la puerta. Entró con aspecto aliviado, lo que me indicó que había preparado una historia. Había adoptado una expresión de disculpa y suavidad durante el viaje, y entró con las manos ligeramente extendidas, como una ofrenda preventiva de paz, y dijo, Alan, siento muchísimo lo de hoy. Déjame explicarte. Cierra la puerta, dije. La cerró. Me miró con más atención. Lo que sea que vio en mi rostro hizo que la disculpa ensayada flaqueara. Ven a sentarte, dije. Se sentó frente a mí. Sus ojos se dirigieron a mi teléfono sobre la mesa. La vi ver la publicación de Instagram. Vi cómo su rostro se ponía colorado. Universidad Allen Northgate, Dodge. Pero ahí estabas. Abrió la boca. Necesito que no me mientas, dije. Lo necesito más que nada ahora mismo. ¿Entiendes? Te lo estoy pidiendo. Por favor, no me mientas. Claire miró la mesa. Luego me miró y algo en su rostro se quebró. Sí, dijo. Estuve allí en la graduación de Daniel Ferris. Sí, asentí. El frío en mi pecho no se movió. ¿Cuánto tiempo? Negó con la cabeza ligeramente, confundida por la pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas hablando con él otra vez? Miró la mesa. Unos 8 meses. 8 meses. El mismo tiempo que llevaba usando el anillo que me dio. ¿Tienes una relación con él? Su silencio duró 3 segundos de más. Es complicado. ¿Te acuestas con él? Se estremeció. Alan, ¿te acuestas con él junto a Claire? Sí. Su voz era apenas un susurro. Lo siento,
La palabra lo siento aterrizó en la habitación como una piedra arrojada al agua y luego desapareció. Me quedé allí sentada. Hoy era mi graduación. Dije, ¿sabías lo que significaba hoy? Sabes lo de mi padre. Sabes que nunca he tenido a nadie entre el público para nada. Te paraste frente a mí esta mañana, me arreglaste el cuello y me dijiste que estarías en la primera fila. Lo sé. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo sé, Alan. No lo sé. Tú elegiste, dije. No tuviste una crisis. Tomaste una decisión. Elegiste su graduación antes que la mía. Pensé que podría ir a ambas. Dijo, y las palabras fueron tan asombrosamente inadecuadas que me reí. No de mal humor, solo de incredulidad. Pensaste que podrías ir a ambas. La ceremonia se alargó, y me detuve. Levanté una mano. No me interesa la logística. No me interesa cómo sucedió. Te pido que me digas la verdad sobre una cosa. ¿Alguna vez me elegiste a mí en lugar de a él en los últimos 8 meses? ¿Hubo una versión de esto en la que me elegiste a mí? Las lágrimas se derramaron. Se tapó la boca. Esa fue su respuesta. Me puse de pie. De acuerdo. Alan, por favor. Te amo. No, dije simplemente. No me amas. No en el sentido en que esa palabra se supone que significa algo. Cogí el anillo de plata de la mesa. Lo había movido allí antes de que ella llegara. Yo no sé exactamente por qué. Un instinto de claridad. Y se lo tendí. Es tuyo. Negó con la cabeza, llorando. Por favor, no hagas esto. Tú lo hiciste, dije. Solo estoy respondiendo. Tomó el anillo. Le temblaban las manos. Tienes que irte, dije. Y tienes que llevarte todo lo que te pertenece esta noche porque no volveré a tener esta conversación. ¿Podemos hablar? Acabamos de hablar. Fui a la puerta y la abrí. Me quedé allí. Me miró un buen rato. Estaba esperando que me ablandara. Creo que ya me había visto ablandar antes. Todos tenemos esa persona que sabe exactamente qué expresión poner para hacernos reconsiderar. Lo intentó. Los ojos, el labio, ese ángulo particular de su cabeza que me había funcionado cientos de veces. La miré como si fuera una extraña. Se fue. Cerró la puerta. Me quedé en mi apartamento en silencio y me dejé sentir todo el peso de silencio durante el tiempo que fuera necesario. Luego cogí el teléfono y le escribí a mi mamá. Mañana cenamos de graduación. Solo Derek y nosotros. Te lo explico entonces. Estoy bien, respondió en segundos. Sé que lo estás. Cariño, estoy orgulloso de ti. Dejé el teléfono. Miré la habitación vacía. Mañana, pensé. Mañana empezamos. Me di el fin de semana. El sábado me quedé en la cama hasta el mediodía, cosa que nunca hago. Pedí comida que no me gustó nada. Vi 3 episodios de un documental sobre exploración submarina y sentí, vagamente, que el fondo del océano era una metáfora apropiada para algo. Dejé que Derek viniera el sábado por la noche y nos sentamos en mi sofá y no intentó hacerme sentir mejor, lo cual fue perfecto. Simplemente se sentó allí, me dio cervezas y de vez en cuando decía cosas como, «Eso está mal», en un tono de genuina solidaridad. Y era justo lo que necesitaba. El domingo fui a desayunar con mi madre. Sabía que no me había dicho que te lo dije, aunque sabía que tenía reservas sobre Clare desde el principio. Algo en la forma en que Clare hablaba de sus ex. Una vez lo dijo vagamente, como las madres dicen cosas con las que no quieren comprometerse del todo. Simplemente se sentó frente a mí en la mesa del restaurante, me tomó las manos y dijo, «Te mereces a alguien que aparezca. Eso es todo. Eso es lo único que importa». Asentí. Lo sabes, ¿verdad? Estoy empezando a saberlo, dije. Para el domingo por la noche, algo había cambiado. El dolor seguía ahí. No voy a fingir que se evaporó por completo, pero se había apartado, como el dolor cuando el cuerpo deja de luchar contra él y empieza a trabajar en torno a él. Lo que quedaba en el centro no era tristeza, era claridad, y debajo de la claridad, algo más agudo y con más propósito. Se paró frente a mí y me mintió la cara en la mañana más importante de mi vida adulta. Tomó las entradas que le confié, los asientos que se suponía que debían estar ocupados por quienes me amaban, y en su lugar asistió a la ceremonia de otro hombre. Me dejó cruzar el escenario y se dio la vuelta para descubrir su ausencia un día que le había dicho específicamente varias veces que la necesitaba allí por todo lo que ese día representaba para mí. Hizo todo eso con la cara de alguien que me amaba. Ese tipo de crueldad deliberada, porque eso era lo que había debajo de todos los sentimientos y la logística complejos, y pensé que podía lograrlo. A ambos no se les da la espalda con una disculpa.
No se logra una conversación en la que ambas partes salgan con un mejor entendimiento. Tiene consecuencias. Abrí mi portátil y empecé a pensar detenidamente. Claire y yo habíamos vivido separados. Ella tenía su propio apartamento, pero habíamos tenido 3 años de vidas entrelazadas, suscripciones compartidas de streaming, una cuenta de ahorros conjunta que habíamos abierto hacía un año con el vago acuerdo de que eventualmente la usaríamos para la entrada de algo. Amigos en común, contactos profesionales en común. Incluso la había recomendado a 2 clientes a través de mi trabajo, personas que habían contratado su empresa de diseño freelance para proyectos que valían mucho dinero. Empecé a hacer una lista. Derek vino el lunes por la noche y se la expliqué. Se sentó a la mesa de la cocina y escuchó con los brazos cruzados y una expresión muy concentrada. «No te estás poniendo sentimental con esto», dijo, lo cual era mitad observación, mitad pregunta. Sí que me emocioné el sábado. Dije, «Ahora estoy siendo práctico». Asintió. «¿Qué necesitas de mí?» «Un par de cosas», dije. «Primero, dijiste que los viste juntos en el bar Armons hace 2 meses». «Sí». ¿Había otras personas allí que pudieran haberlos visto? «Gente en común», pensó Derek. «Jaime estaba allí y creo que Chris». Asentí. Jaime y Chris eran amigos que formaban parte del círculo más amplio de personas que Claire y yo conocíamos. De esos amigos que asistían a las mismas fiestas y cenas de grupo, sin ser especialmente cercanos a ninguno de los dos. También estaban muy conectados con la comunidad profesional, donde Claire hacía la mayor parte de su networking. «Vale», dije. «Segundo, la cuenta de Henderson que mencionó por teléfono el viernes por la noche. ¿Conoces a alguien en Henderson?» Derek arqueó una ceja. «Cuando quieres saber si su coartada es cierta, quiero saber si le dijo a alguien del trabajo que iba a estar en un evento de la competencia». Pensó. Mi amigo Olivia trabajaba en Henderson. Puede que conozca gente que todavía esté allí. ¿Puedes preguntarle casualmente? Puedo hacerlo. La cuenta de ahorros conjunta fue el primer paso práctico. Ambos habíamos estado depositando en ella, no cantidades iguales, sino de forma constante, durante aproximadamente 1 año. Consulté brevemente con mi prima Nena, quien era parilegal, y ella confirmó que, en ausencia de un acuerdo legal, retirar mi parte aportada estaba en todo mi derecho y que debía hacerlo antes de que cualquier disputa sobre el propósito de las cuentas complicara las cosas. Retiré mis contribuciones el martes siguiente. No toqué lo que Claire había aportado. No me interesa lo que pertenece a otro. Solo me interesa lo que me pertenece. También envié un correo electrónico a los 2 clientes que había recomendado a la firma de diseño de Claire. Fui profesional al respecto. Simplemente mencioné que Claire y yo ya no estábamos juntos y que quería avisarles en caso de que afectara algún proyecto en curso y me ofrecía conectarlos con otros diseñadores si necesitaban alternativas. Uno de ellos respondió diciendo que, en realidad, no estaba satisfecho con los entregables más recientes y que se alegraba de la oportunidad de discutir alternativas. Eso no fue algo que yo haya planeado. Fue simplemente lo que sucedió cuando se abrió la puerta. A veces la verdad simplemente entra por sí sola. El contacto de Olivia Derek confirmó a través de su propia red que Claire no había mencionado ninguna emergencia con un cliente el viernes. De hecho, Claire le había dicho a un colega que se iba temprano por una obligación personal. Había organizado su propia historia de portada con mucha antelación. Esto no me sorprendió. Simplemente completó el cuadro. Luego estaba el propio Daniel Ferris. No sabía mucho sobre más allá de lo que había absorbido pasivamente durante 3 años, que habían salido durante 2 años antes de nosotros, que había terminado de mutuo acuerdo, su palabra, que él había vuelto a la escuela para su MBA. Lo que sí sabía era que en la publicación de Instagram de Claire de su graduación, ella había etiquetado la ubicación y su cuenta. Su cuenta también era pública. Pasé 20 minutos en ella. No estaba buscando nada específico. Solo estaba mirando. Lo que encontré fue que Daniel Ferris tenía una foto de perfil que incluía a una mujer diferente, no Claire, etiquetada en varias publicaciones recientes, no una amiga, y el lenguaje corporal era claro. Los pies de foto eran cálidos de una manera específica. Mi recost. Claire se había saltado mi graduación, a la que había prometido asistir durante 2 años, para ir a ver la graduación de su exnovio. Un exnovio que parecía estar ya con otra persona. Había arruinado nuestra relación de 3 años por un hombre que ni siquiera había dejado su relación actual para estar con ella. Casi me dio pena. Casi. Le reenvié a Derek las publicaciones de Instagram relevantes,
la de graduación de Claire y una captura de pantalla de perfil de Daniel que mostraba su aparente estado civil, con un solo mensaje para que lo supieras. Derek, quien tenía su propia historia compleja con el grupo de amigos de Claire y ya no sentía compasión por nadie de ese círculo, se aseguró de que la información llegara a las personas adecuadas. No se lo pedí, simplemente compartí la información con mi mejor amiga y dejé que la naturaleza humana siguiera su curso. Para el fin de semana siguiente, la historia había corrido por el círculo social como agua en papel de seda. Los amigos de Claire, sobre todo los que habían apoyado con entusiasmo nuestra relación, no estaban contentos de conocer el panorama completo. Varios de ellos habían estado en mi fiesta de graduación el año anterior. Nos habían comprado regalos de pareja en Navidad. Creían en la versión de Claire que se presentaba a las cosas y se preocupaba por su pareja. Al parecer, esa versión había sido una actuación. Escuché por Derek que Claire había intentado controlar los daños, que había llamado a gente para explicar, para dar contexto, para replantear la historia. No salió muy bien. El contexto que proporcionó, lejos de ayudarla, solo reveló más. Admitió que había estado involucrada emocionalmente con Daniel durante casi un año, no solo 8 meses. Admitió que había tenido conflictos. Admitió que había estado tratando de descifrar sus sentimientos. Cada aclaración añadía una capa más. Me llamó 2 veces durante ese periodo. No contest. Me envió un mensaje largo que leí una vez y no respondí. Contenía la frase: tienes que entender lo confuso que fue esto para mí, lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde se basaba su perspectiva. No me interesaba lo confuso que había sido para ella. 3 meses después de graduarme, me ascendieron. No estoy siendo dramático al decir esto. Estaba directamente relacionado con el cambio en mi capacidad que ocurrió después de que Claire dejara mi vida. No porque me hubiera estado frenando de alguna manera obvia, sino porque había estado dedicando una enorme cantidad de energía silenciosa e inconsciente a gestionar una relación que, ahora entendía, había sido fundamentalmente deshonesta durante casi un año. Esa energía regresó a mí. Empecé a quedarme más tiempo en el trabajo, no por obligación, sino por un compromiso genuino. Empecé a contribuir a proyectos fuera de mi ámbito directo. Empecé a ser la persona en la sala que se daba cuenta de las cosas, las decía con claridad y las llevaba a cabo. Mi directora me llamó a su oficina en septiembre y me ofreció un puesto de gerente de proyecto senior con un aumento salarial del 20%. Lo acepté mientras aún me describía las responsabilidades. Derek me invitó a tomar algo para celebrarlo. Nos sentamos en la barra y me miró y dijo: «¿Te ves diferente?» ¿Diferente en qué? Como si alguien hubiera encendido las luces. Dijo. Entendí lo que quería decir. Había estado cargando algo bajo y pesado durante mucho tiempo. El peso particular de estar en una relación donde la base no es del todo sólida, pero no se sabe por qué. Lo había estado afectando todo. Como una pequeña fuga afecta a una llanta. No se nota hasta que la presión es la correcta de repente. También me uní a un grupo de corredores, que mencioné no por su beneficio para la salud, sino porque allí conocí una parte importante de mi vida actual. 8 o 10 personas se reunían en el embalse los martes y jueves por la mañana, corrían a su propio ritmo y paraban a tomar un café después. No había tenido una estructura social así desde la universidad. Gente que había observado desde una distancia respetuosa durante el último año. Simplemente ya no ocupaba espacio en mí. El lugar donde había estado esa herida estaba tan curado que ni siquiera podía localizar la cicatriz con precisión. Pence, sobre la mañana de la graduación, el arreglo del cuello, «nos vemos allí» y el momento en que dejé el anillo en la cómoda antes de irme. Pensé en cruzar el escenario, girarme y ver el asiento vacío. Pensé en sentarme en mi coche y sentir cómo el mundo se derrumbaba. Había sido el peor día de mi vida adulta, y también, ahora lo entendía, justo lo correcto. Me había hecho una crueldad que, sin querer, también era un gesto de bondad. Había roto algo que nunca se convertiría en lo que yo creía, y lo había roto por completo. No se desvaneció lentamente, ni hubo una separación mutua digna, sino una fractura limpia e inequívoca. No me dejaron con dudas ni esperanzas. Se me mostró claramente, sin lugar a interpretaciones, exactamente lo que yo era para ella en el balance final. Salí de allí con mi nombre en un diploma, un anillo de plata fuera del dedo y una vida por delante que aún no había construido. La construí en el aniversario de la graduación. Una mañana de jueves de junio, con el embalse iluminando el amanecer, Petra seguía mi paso sin esfuerzo en un silencio cómodo que tenía su propio lenguaje. Pensé, gané. No por Claire, ni por Daniel Ferris, ni por nada de eso.
Gané la discusión que había tenido conmigo misma durante años. La que decía, estarás bien, contra la que decía, pero ¿qué pasa si necesitas que te elijan para creer que vales la pena? Gané porque dejé de esperar a ser seleccionada y empecé simplemente a ser una persona con una vida buena, un trabajo significativo, unas mañanas más ligeras y una mesa llena de gente. No había pensado en Clara en semanas. No iba a volver a pensar en ella. Por fin era completa e irreversiblemente libre.